Nosotros somos republicanos. ¿Por qué somos republicanos? Porque la república es la defensa del bien común, es la reivindicación de la política y es sobre todo, los que somos partidarios de la república republicana, nosotros lo definimos de una manera muy clara. La primera obligación de la república es garantizar la supervivencia del pueblo y asegurar sus derechos y libertades y los derechos de los trabajadores. Porque esas tres ideas básicas del pensamiento republicano, libertad, igualdad y fraternidad, tienen que ir juntas. Porque si no van juntas, algo va mal, las cosas van a ir mal. La gran escarnecida y la gran olvidada siempre es la fraternidad. La fraternidad es la gran olvidada de toda esta historia. Es la que no es convocada nunca. Y en estos tiempos que corren, en los que hay mucha confusión, en las que las voces que se oyen dicen todos mensajes que pretenden tranquilizar, pero que en realidad lo único que hacen es llevar al viento palabras vacías, es preciso más que nunca la claridad. La transición nos negó la república, es decir, nos negó un gobierno que defendiera los intereses de la mayoría. Nos construyó una democracia que no ha aguantado nada. Una democracia que no ha sabido consolidar, y lo hemos visto estos días, ni los derechos ni las libertades, ni tan siquiera profundizar demasiado en ellas. Lo poco que podíamos haber respirado o que podíamos haber conseguido, estamos a punto de perderlo, pero totalmente. Y además va a ser aplaudido por la mayoría de los parlamentarios que vayan a ser electos el 20 de noviembre. La mayoría de esos parlamentarios. Yo he dicho aquí antes que la palabra que debiera de expresarse en el ámbito mayoritario de la gente y de la izquierda debiera ser unidad. Unidad en la defensa de los derechos y de las libertades de todos y de la defensa de un mínimo razonable de nivel de vida para el conjunto de la población, para lo cual es imprescindible la defensa de los servicios públicos y la nacionalización de ciertos sectores estratégicos como la banca, como la energía, como los transportes, las comunicaciones, porque en el mundo al que vamos es un mundo, el mundo que viene es un mundo muy difícil, es un mundo donde la crisis financiera es solo la primera crisis que tenemos delante, porque ahí inmediatamente, está ya aquí entre nosotros, todavía no ha estallado en la cara, pero está a punto de hacerlo, que es la crisis energética, la crisis de las materias primas y la crisis ecológica global que está ahí, que está en marcha. Y para la crisis que pueden amenazar directamente la vida de millones de personas, no ya su nivel de vida. Frente a esas crisis que vienen y que ha causado la línea de desarrollo política y económica e industrial de los últimos décadas y que ha llevado a esta situación general, para poder hacer frente a eso y garantizar la vida de millones de personas y un nivel mínimo de vida decente para esas millones de personas, necesitamos gobiernos del pueblo. Necesitamos estados que defiendan los intereses públicos y los intereses de la mayoría y que sometan a los poderes económicos y financieros que no tienen en cuenta los intereses del pueblo ni de la mayoría. Necesitamos estados republicanos, democráticos y populares que defiendan los intereses del pueblo y los intereses de los trabajadores, que cuando digan vamos a luchar por la supervivencia, se refieran a la supervivencia de todos, porque incluso aunque tuviéramos el gobierno perfecto, aunque tuviéramos el gobierno del pueblo, aunque tuviéramos la República Democrática Popular o como quieran ustedes llamarla, que todos, cada uno de ustedes le pongan el adjetivo que quieran, aunque tuviéramos esa forma de gobierno, aunque tuviéramos las fuerzas sociales dispuestas a defender eso y que lo lograran defender de forma efectiva, aunque pudiéramos poner a la gente más lista y más preparada y más comprometida con la supervivencia de todos y que además supieran cómo hacerlo, aunque lográramos eso, está por ver que consiguiéramos hacer frente a la crisis energética y a la crisis de las materias primas y a la crisis ecológica que vamos a ver en el transcurso de nuestras vidas o en el transcurso de las vidas de nuestros hijos. Y hacer frente a esa situación que viene, teniendo gobiernos que se pliegan a los mercados, a los intereses financieros, a la banca especulativa y a los grupos industriales más egoístas, más antisolidarios, más antipopulares
y más antitodo que se pueda uno imaginar, cuando estamos viendo que esta crisis económica que se puede analizar, se puede describir, podemos decir perfectamente más o menos cuál es la causa, cuál es la etiología, qué es lo que está pasando y qué es lo que convendría hacer, resulta que la respuesta de la democrática Europa es concederle los gobiernos a los mismos banqueros que han causado la crisis. ¿Qué va a hacer esta gente cuando estallen los otros problemas? ¿Qué va a hacer esta gente? Esta gente está clarísimo que va a dejar caer a la mayoría de la población a su suerte. Eso es lo que van a hacer. No van a hacer otra cosa. Hace un siglo, la socialdemocracia europea cometió un crimen monstruoso al apoyar la Primera Guerra Mundial y llevar a toda Europa al matadero y hacer que millones de trabajadores se mataran entre sí en una guerra espantosa. Unas pocas voces se alzaron contra esa matanza y contra ese crimen y contra esa traición de la socialdemocracia. Y ahí nace el movimiento comunista moderno. Pero no fueron solamente aquellos que se llamaron comunistas los que se alzaron contra ese crimen. También fueron sectores democráticos avanzados, también fueron miembros de la izquierda republicana francesa o de los socialistas revolucionarios y de los anarquistas, de todas las tradiciones de la izquierda que había presentes en la Europa de 1914. Aquellas voces fueron acalladas, encarceladas, mutiladas o muertas o puestas en prisión. Y estalló la Gran Guerra y luego pasó todo lo que pasó. Una parte de aquel movimiento de respuesta logró triunfar en su lucha en la Revolución de 1917. Ahora ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas. Ha pasado un siglo. Pero un siglo después, la socialdemocracia europea está dispuesta a traicionar de nuevo a la humanidad y a los trabajadores de toda Europa y al conjunto de los pueblos de Europa. Y está entregando el poder y está abriendo la puerta a fuerzas económicas y políticas reaccionarias que están dispuestas a aplastar cualquier asomo de libertad o de expectativa de una vida mejor o simplemente de vida para millones de personas. Frente a eso, la palabra que debe de predominar es la palabra unidad. Y nosotros, como españoles, sabemos que la tradición nuestra forma parte de ella una tradición que tiene unas banderas de lucha que fueron defendidas por millones de personas en los últimos siglos. Y una de esas banderas es la bandera tricolor, otra es la bandera roja de la solidaridad, otra la bandera negra de nuestros hermanos anarquistas. Son muchas las banderas no son importantes por sí mismas, porque no son más que un trapo, pero las banderas representan la ilusión, la entrega, la vida entregada en sacrificio, el ejemplo de quienes supieron defenderlas con valor, no el trapo, sino en sus corazones y con el ejemplo de sus vidas. Y ahora se oyen voces que dicen que la renovación de la izquierda que tantas traiciones ha cometido pasa por olvidar todo eso, romper el hilo rojo de la memoria y partir de cero. No, si partimos de cero estamos perdidos. Estamos perdidos porque habremos olvidado cómo se lucha, quién es el enemigo y por qué. Necesitamos aprender de la experiencia de los que lucharon antes que nosotros y luchar juntos e incorporar a nuestra lucha a los jóvenes que están luchando a su manera, con los argumentos y con las razones que ellos mismos construyen. Pero también luchan y muchas veces no saben que otras personas también han luchado y que también fueron jóvenes y lo siguen siendo dentro de sus corazones. La palabra unidad nos abarca a todos, a organizaciones, a personas, a generaciones distintas de luchadores. Tenemos que luchar por la unidad. Y algunos hemos dicho hace mucho tiempo, y lo llevamos diciendo mucho tiempo, y Sebas es uno de ellos, y los compañeros que componen la Federación Republicanos, todos ellos, que la reconstrucción del espacio de la izquierda real, la izquierda que lucha contra la derecha, la izquierda que lucha por un mundo mejor, la izquierda que sabe que ser de izquierda es sacrificarse y que es muy duro, porque es muy duro, que no se es de izquierda, sino que lo que te convierte en la izquierda es tu conducta, tu ejemplo,
no lo que tú dices de ti mismo, no lo que dicen los demás. Es el ejemplo, es la coherencia. Eso que los viejos republicanos de 1793 llamaban la virtud republicana, que no era otra cosa que la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La izquierda coherente es la izquierda que no tragó nunca, que no tragó con el franquismo y mantuvo la resistencia, que no tragó con los herederos de Franco y dijo no, que no tragó con la perpetuación de la impunidad del franquismo en los años posteriores al 77. Esa es la izquierda. La izquierda es los que siempre han luchado, los que siempre han estado dispuestos a jugársela, a predicar con el ejemplo, a aprender de aquellos que llegaron antes y mostraron y trazaron un camino. Y hay muchas personas, millones de personas, que han vivido eso de forma coherente. Esas personas que no han tenido voz en las instituciones democráticas, porque las instituciones democráticas nacidas del 79 nacieron de un pacto de silencio con los franquistas que han garantizado la impunidad del franquismo, la impunidad de sus crímenes y la impunidad fundamentalmente de todos los intereses económicos y sociales del bloque de clases dominante que apoyó al franquismo y que ha logrado perpetuarse políticamente en los partidos llamados democráticos y en las instituciones llamadas democráticas de la transición hasta el momento actual. Un momento actual en que ha habido un cambio de coyuntura internacional y resulta que cambian la Constitución de golpe, se cargan los pocos o muchos derechos que pudiéramos tener y nos quieren recortar las ilusiones, las esperanzas y el futuro. Frente a eso, ¿qué cabe? Lo que cabe es la reconstrucción del espacio de la izquierda. Y aquí nadie tiene una varita mágica. Aquí están todos llamados a confluir. Y lo lógico es que en estas elecciones se hubiera creado un frente popular, un frente de resistencia, un frente de izquierda, algún tipo de coordinación electoral de todos aquellos dispuestos a resistir. En Italia lo han intentado, en Portugal lo han intentado, en Francia lo han intentado. En Francia, ahora, a las elecciones del año que viene contra Sarkozy, se presenta el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda presenta como candidato a la presidencia, el contrincante de Sarkozy o su sucesor, no es un señor del Partido Comunista, aunque el Partido Comunista francés es la mayoría, es un señor que es un socialista disidente, que además el hombre tiene un discurso de izquierda republicana muy interesante. Y además esa confluencia tiene la confluencia de decenas de organizaciones. Y están además hablando de la necesidad de construir una nueva república, porque la república liberal que tienen ahora, la república de los capitalistas, la república que se ha plegado al capital financiero internacional, es una república que niega su propia esencia, que niega la fraternidad. Y la izquierda ha alzado la bandera, y le llamamos izquierda a los que defienden los intereses esos. Y están hablando de que es necesario cargarse la quinta república y construir la sexta. Este es el momento de la tercera. Nosotros necesitamos la tercera república, una república que será del pueblo, porque si no, no habrá futuro para nadie, porque solo la república del pueblo puede garantizar la supervivencia del pueblo ante la crisis global que tenemos por delante. Y eso es una tarea que trasciende las fronteras de nuestra modesta organización o de las modestas organizaciones de todos los demás. Es una tarea conjunta. Y nosotros nos hemos dejado la piel para tratar de luchar por la unidad. Y sin embargo, hay gente que está encantada de conocerse y que considera que puede crecer con los pedazos que le caigan del PSOE en derrota y que no necesita a nadie, que no necesita nada, que con su nombre solo se abrirán las puertas del cielo republicano y socialista. Pues yo tengo que decir que quienes tragaron con la monarquía, quienes tragaron con la impunidad del franquismo y quienes han tragado con todos estos años bueno, no voy a decirlo. De todo, quienes han tragado con todo esto, seguirán tragando a partir de ahora. ¿Por qué no ha sido posible una alianza de Izquierda Unida con republicanos? Yo solo tengo una respuesta. Porque nosotros vamos en serio. Porque nosotros somos parte de los que no tragaron nunca. De los que hemos dicho siempre lo que pensábamos que era preciso decir.
No es solo un problema de una alianza con esa fuerza tiene una responsabilidad por la sencilla razón de que es la fuerza mayoritaria de la izquierda en número de votos. Entre otras cosas, porque son herederos de una fuerza que sí se pudo presentar a las elecciones del 77 porque los franquistas consideraron que no era peligrosa que se presentara. Sin embargo, los partidos burgueses, fíjense ustedes, partidarios de la legalidad republicana, esos no pudieron presentarse, ¿no? Pues bien, la necesidad de unidad sigue existiendo y yo sé que hay sectores en el conjunto de la izquierda que sienten eso. Muchos creen que su fuerza, honradamente, aquellos en la que militen, que su fuerza es la fuerza que puede, en torno a la cual se puede construir la unidad. Nosotros creemos que no hay ningún partido político en este momento en torno al cual se pueda construir la unidad, porque todos tienen contradicciones, todos, nosotros también, todo el mundo las tiene, si es que es normal. Entonces, ¿en torno a qué se tiene que construir la unidad? Ahí es donde viene nuestra expresión de diferencia y nuestra especificidad. Nosotros decimos que la unidad se tiene que construir en torno a la República. ¿Y por qué? Porque miren, la lucha por los derechos de los trabajadores, la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha de los pueblos del Estado por conseguir una forma distinta, más justa, más equilibrada y que respete los derechos de los pueblos, la lucha del interés público frente a los mercados, la regeneración democrática frente a los que han vaciado de contenido la democracia, la lucha por un régimen político que responda necesariamente a los intereses del pueblo, la lucha por el laicismo, la lucha por que otro mundo es posible, esas luchas, cuando tú las juntas todas, lo que tienes es el programa de la República. Y la República significa eso, significa gobierno del pueblo, al servicio del pueblo y al servicio de los trabajadores. Y dirán, bueno, pero la república, hay muchas repúblicas en el mundo, bueno, y no todas son tan idílicas como usted dice, bien, de acuerdo, y además hay muchas personas que dicen, bueno, y yo quiero la república así, y de otra manera, y esos adjetivos que usa usted a mí me rechinan, yo tengo otros que tienen que ver con mi tradición de lucha, esa que usted dice respetar, pero usted quiere imponer la suya. Bueno, pues nosotros tenemos una respuesta. Si en 1931 se pusieron de acuerdo en una definición de república que expresaba las ilusiones de todos, nuestra posición es que el punto de encuentro es el artículo 1 de la Constitución de 1931. Una república democrática de trabajadores de todas clases unidos en un régimen de libertad y justicia. Quienes estén de acuerdo con que eso es una buena base para avanzar en la construcción de la unidad, son bienvenidos y los consideramos nuestros compañeros, no importa de dónde vengan, porque si conseguimos un espacio de encuentro con ellos, en eso podremos avanzar juntos en la lucha por los intereses del pueblo y por los intereses de los trabajadores. Y nuestra oferta y nuestra propuesta política pasa en estas elecciones en una situación óptima, si hubiera habido igualdad en el acceso a los medios de comunicación, es decir, si esto fuera democracia y no lo que es, si hubiéramos podido confrontar y exponer nuestro discurso, nuestro sentimiento con los otros, nosotros sabemos que el sentimiento republicano y ese sentimiento de resistencia y de luchar por la unidad está presente en una mayoría de la gente. Y estamos seguros que habríamos logrado conectar, porque de hecho estamos conectando, con la gente con la que podemos hablar. Y entonces, en ese sentido, nosotros, en estas elecciones, lo que queremos es básicamente asegurar, primero, que la voz de la República se oiga, que la voz de la República llegue a las Cortes, y que en los días posteriores al 20-21 de noviembre, lo que no se ha podido lograr ahora, se logre en las luchas que han de venir frente a los ataques que han de venir. La unidad que no hemos podido construir entre todos o forzar entre todos para hacer frente a estas elecciones en mejores condiciones, lo que nos gustaría es que esa unidad se logre construir después de las elecciones,
Por eso nosotros tendemos la mano a las otras organizaciones, a las otras personas y sobre todo a todos esos millones de personas que no están organizados, pero que sí tienen un sentimiento claro de que otro mundo es posible. Y nosotros decimos, sí, otro mundo es posible. Le llaman democracia y no lo es. Pero es la república, que es la voluntad solidaria de construir juntos un futuro mejor, donde se defienda el bien público y donde el Estado garantice, sea la expresión de ese sentimiento. A eso nosotros le llamamos república. Y nosotros sabemos que ese sentimiento está en el interior de millones de personas. ¿Es república o barbarie? Estas elecciones nos están permitiendo llegar a mucha gente que ha decidido emprender eso que llamamos nosotros el camino de la república. Hay un compañero que falleció recientemente, que era cenetista y que era presidente del Ateneo Republicano de Vigo, que decía que la república no va a venir. La república tenemos que ir a buscarla. En ese camino por la senda de la república estamos. Y lo que nos gustaría es que millones de personas se encuentren y que la unidad la forjemos no mediante acuerdos por arriba, sino mediante una ola desde abajo que haga que ese sueño y que esa ilusión sea posible, porque si no, sencillamente no habrá futuro. Nada más, gracias.